Esto es Atonal y viene a alborotarte las trompas de Eustaquio y una que otra neurona. La historia del rock mexicano ya está escrita, ¿o no? La neta es que sí, ya sabemos casi todo a grandes rasgos. De hecho, podemos hablar de que existe una historia oficial del rock mexicano. Pero como toda historia oficial, parece que no debe ser cuestionada, cuando en realidad hay que hacer todo lo contrario, mirar con lupa lo que asegura. En este episodio me voy a dedicar a señalar algunos momentos de esta historia oficial del rock mexicano que si no son mentiras, digamos que son casi verdades. Primero te digo las que según yo son las 10 casi verdades en la historia del rock mexicano y ya luego las vamos a desmenuzar poco a poco. En la primera parte voy a analizar estas 4 casi verdades. 1. El inicio del rock mexicano fue en 1956. 2. En los 60 se hacían puros covers. 3. Toño Quirasco trajo el ska a México. 4. Gobernación cortó la transmisión de Avándaro. En la segunda parte me voy a lanzar con estas. 5. Se prohibió el rock en México después de Avándaro. 6. Todos los hoyos funkis eran lugares de mala muerte. 7. Entre Avándaro y rock en tu idioma no pasó nada interesante. Y para la tercera parte, 8. Los conciertos internacionales empezaron en los 90. 9. Las disqueras independientes nacieron en los 2000. 10. La historia del rock nacional es eso, nacional. Ahora sí, a checar una por una. Casi verdad número 1. El inicio del rock mexicano fue en 1956. Que si Pepe y sus locos del ritmo, que si Gloria Ríos, que si Esquivel o la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz. Cuando se habla de los pioneros o la pionera del rock mexicano, se suele caer en inexactitudes. Para empezar, ¿qué significa ser el pionero o la pionera de esto? ¿Ser el primero o primera en grabar un disco? ¿Salir en una película? ¿Tocar en vivo? ¿Registrar una composición? ¿Montar un espectáculo? En sus guaraches de Ante Azul, Federico Arana asegura que ser o no ser el mero pionero era, en ocasiones, asunto de horas. De alguna forma se puede asegurar que esto del rock and roll ya flotaba en el aire a mediados de los 50 en México. Por eso no hubo un o una pionera, sino más bien un desbordamiento de primeras veces. A continuación enlisto algunas. Primer espectáculo en vivo de rock. La neta es imposible definir esto. Al menos en el entonces Distrito Federal, desde 1955 se montaron varios espectáculos en teatros de revistas y salones de baile, donde lo mismo había números de rock que de cha-cha-cha, merengue y otros ritmos. A pesar de esto, oficialmente, la pionera en esta categoría es Gloria Ríos. En octubre de 1955 montó un espectáculo en el Margo, con Mario Patrón, Leo Acosta y otros músicos. El grupo formado por todos ellos se llamó Las Estrellas del Ritmo. Vengan a bailar, rock and roll se los voy a enseñar, pongan atención, se arrullarán así, mecerán así, entrando ya en calor no pararán. Primera grabación de rock en un disco. Aquí sí no hay mucho debate, fue Pablo Beltrán Ruiz. A mediados de 1956 lanzó Mexican Rock and Roll, Rico Rock and Roll y A Ritmo de Rock and Roll. Pero hay un detalle, estas rolas no tienen letra, lo que nos da pie a la siguiente categoría. Primeras canciones de rock. Según Federico Arana en sus guaraches de Ante Azul, fue Aurora Román con Meciéndose todo el día y El Príncipe Azul. Pero aguas. Arana es el único que la menciona y por más que he buscado no hay nada de información de Aurora Román ni de estas rolas. Mejor vámonos a lo seguro. Otra vez fue Gloria Ríos. Grabó 2 discos en 1956. Uno traía El Redojito y Hotel de Corazones Rotos y otro La Mecedora y Ahí nos vemos Cocodrilo. Quiero bailar el rock cuando me beses. Cuando yo bailo el rock, mi amor se crece. Por esto, hoy por hoy, la importancia de Gloria Ríos es indiscutible.
Pero hace más de 60 años, esta importancia no era tomada en cuenta. Voy con un ejemplo. En 1969, un grupo llamado Las Ventanas, después se transformaría en Enigma, sacó un disco llamado Pastel de Aniversario. ¿Por qué le pusieron ese nombre tan rockero al disco? Así lo justifican en el booklet. Se iban a cumplir los primeros 10 años de rock en México, los mismos 10 años que habían iniciado el espíritu aventurero de conjuntos como los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock y los Teen Tops. A ver, aquí llaman la atención dos cosas. Primera, estaban celebrando 10 años de rock mexicano en 1969, pero si acabamos de ver que toda esta onda empezó por lo menos en 1955, ya era para que mejor le armaran los 15 años con todo y chambelanes. Segunda, mencionan a los Locos, los Rebeldes y los Teen Tops. ¿Y Gloria Ríos? ¿Y Pablo Beltrán? Probablemente estas omisiones se deban a la edad. Me explico. Cuando Gloria Ríos grabó sus 2 discos de 1956, tenía 27 años. Para los parámetros sociales de hace casi 7 décadas, definitivamente ya era parte de la momisa. En cambio, por ejemplo, Enrique Guzmán tenía 17 años cuando los Teen Tops lanzaron su primer disco. Si el rock and roll era de y para jóvenes, así podría quedar claro por qué para la generación de Enrique Guzmán, Johnny Laboriel, César Costa y compañía, Gloria Ríos no tenía la misma importancia que Pepe Negrete. Esto nos lleva a la siguiente categoría. Primera banda de rock integrada por chamacos. Para esto no hay consenso. Para Gustavo Zamora del blog Paso a Desnivel fueron los Lunáticos. Para Arturo Lara Lozano de la Enciclopedia del Rock Mexicano fueron los Rockets. Según el señor González, en 60 años de rock mexicano volumen 1 fueron los Espontáneos. Para algunos más, los Black Jeans. En la batalla de Jericó, en la batalla de Jericó, la sangre se vio correr. Y para otros, Pepe y sus Locos del Ritmo. Así nos podemos echar día y noche. Este podría ser el final de este punto, pero Nel. Para no ser tan categórico, digamos que lo más aceptado es decir que el rock mexicano empezó en el periodo 1955-1956. ¿Y si no? En las notas de Sirenas al Ataque, Tere Estrada dice que, según Arturo Lara Lozano, al parecer Tino Contreras grabó un disco doble con algunos rock and rolls en 1954. Vámonos más para atrás. En 1953, Los Trincas, la banda de Capulina, lanzó Boogie de Beethoven. ¿Qué dirá Beethoven cuando venga a escuchar el boogie, boogie, boogie en el Carnegie Hall? ¿Qué dirá Beethoven cuando venga a escuchar el boogie, boogie, boogie en el Carnegie Hall? O tal vez el inicio del rock and roll no está en los discos, sino en el cine. En 1950, Cantinflas estrenó El Portero. En esta película hay una escena en el Tenampa y los mariachis echan este rock and roll. La música fue compuesta por Gonzalo Curiel. Todavía podemos dar otro paso para atrás con Lalo Guerrero y su Marihuana Boogie de 1949. Marihuana, marihuana boogie. Marihuana boogie. Marihuana, that's my baby's name. Y mejor aquí le paro, porque si no, en una de esas hasta resulta que Silvestre Revueltas hacía rock antes de que el rock existiera. Casi verdad número 2. En los 60 se hacían puros covers. No todos eran puros covers. Lo que sí es que las disqueras presionaban para grabar o solo promocionar los covers. No hay que echarle mucho coco a esto. El objetivo de las compañías discográficas hoy y siempre ha sido ganar lana, la máxima y de la forma más fácil posible.
Y en este caso era apostarle a rolas que ya habían pegado en el gabacho, no más era cosa de traducir o reinterpretar las letras y ya. Por eso tenemos esta idea de que había puro cover. Pero estas son algunas rolas originales que se grabaron en aquella época y que fueron exitosas. En el disco Rock de Los Locos del Ritmo hay 6 rolas originales. Las 2 más recordadas son Tus Ojos, compuesta por Rafael Acosta, el baterista. Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión. Y Yo no soy un rebelde, compuesta por Chucho González, el requintista. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. También en 1960, un chicano, Valdemar Huerta, mejor conocido como Freddy Fender, lanzó con su banda Eddie con los Shades la muy famosa Acapulco Rock. El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos están bailando el Acapulco Rock. Esta se reversionó hasta el cansancio, incluso Tatiana le entró décadas después. Otro ejemplo es Vuelve Primavera de los Blue Caps, compuesta por René Ferrer. De acá me salto hasta el 68, no porque no se hayan lanzado rolas originales, sino por un caso curioso. En ese año los OVNIs sacaron un disco con puras rolas originales, su clásico Hippies. El pedo fue que hicieron un cover, uno nada más, a Light My Fire de los Doors, y es esa la rola que más se recuerda de ellos. Las horas solo serán fuego. Y a todo esto, ¿qué tiene de malo grabar covers? ¿Es menos digno o menos artístico? Casi verdad número 3. Toño Quirasco trajo el ska a México. Aquí es un sí, con toda esa duda arrastrada. Lo más exacto sería decir, Rogelio Azcárraga mandó a Toño Quirasco a traerse el ska para México. En esta parte sí es necesario echarse un clavado en el contexto. Desde la década de los 30, la música cubana reinó en la radio mexicana. No hay duda, el bolero, el cha-cha-cha, el mambo y demás ritmos cubanos llegaron para ser las delicias de la sociedad mexicana hasta la Revolución Cubana de 1959. Entre el inhumano bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y las propias broncas internas de Cuba, la isla exportó menos música a partir de su revolución. Entonces, las radiodifusoras y las disqueras mexicanas tuvieron que ver de dónde sacaban contenido. Cuba ya no era el proveedor maravilla. Llegó el rock and roll, pero eso llenó a medias el hueco, porque la sociedad mexicana aún estaba un poco rejega. Como que sí le gustaba el rock, pero que no porque es gringo, y así andaba. Por ahí del 64 ocurre esto, cito. Estaba grabando, me acuerdo, otro grupo y yo estaba ahí, en la cabina donde está el sonido, no en el estudio. Y él llegó, Azcárraga, pariente del señor Azcárraga de Televisa. Él se llamaba Rogelio Azcárraga y era un gran hombre, muy moderno y gran hombre. Como siempre llegaba a ver qué cosa veía. Y le preguntó a los muchachos que estaban tocando que si querían grabar ska. Y dijeron que no, que ya estaban muy bien. Yo voy, dije, yo voy, yo lo grabo. Y yo lo grabé, ya ves. Esta declaración es del mismísimo Toño Quirasco. Rogelio Azcárraga era dueño de Orfeón, la misma disquera que apoyó a bandas como Los Locos, Hooligans, Rebeldes, en fin, un chingo. Siempre andaba viendo con qué innovar y vio en el ska jamaiquino un estilo musical que en una de esas sí llenaba el vacío dejado por la música cubana. Va otra cita de Quirasco. Bueno, entonces pues me fui. La secretaria me dio todo lo necesario para ir a Jamaica. Fui a Jamaica y pues me hospedé y en la noche me fui a un baile. Pregunté dónde había baile y fui con toda la negrada. Y pues vi cómo tocaban ska. Aprendí. Nada más que vi que el ska que tocaban ellos era muy lento. Entonces pensé, pues así no va a funcionar esto en México. Al otro día fui otra vez a un baile y entonces cuando regresé de allá de Jamaica ya traía la idea. Y aquí hicimos un ska que se llama Ska Chihuahua.
Estas declaraciones las estoy sacando de la tesis de licenciatura de Claudia Palacio llamada El ska como factor de construcción sociocultural juvenil en México, el caso de Toño Quirasco en la década de los 60. Orfeón obviamente le dio apoyo a esta propuesta y Quirasco llegó a tocar en el programa de Orfeón a Gogó. Aquí un cachito. Amigos, muy buenas a Gogó noches. Les saluda su amiga Andrea Copa. Bienvenidos a su programa Discoteca Orfeón a Gogó. ¿Qué les parece un ska? Sí, del gran Toño Quirasco que nos interpreta Anoche. Y baila el ballet del maestro Enrique Romero. Pero ojo, Toño Quirasco no fue el único en grabar ska. Esta es Mi novio el esquimal de Pili Gauss, y los más clavados del ska seguro saben que es un cover de My Boy Lollipop de Millie Small. Mi novio esquimal, cuando lo abrazo me hielo, y si me besa me congelo, oh, así lo quiero, a mi novio esquimal. A pesar de esto, lo gacho es que el ska no pegó, por lo menos no en esa época. ¿Quieres saber qué música sí llenó el hueco dejado por los ritmos cubanos? No te voy a responder yo, lo va a hacer Carmen Rivero con este cumbión. Con su pollera colorada, ay, como sandunguea la negrita Soledad. Con su pollera colorada, pa' allá, pa' acá, como ella baila pa' gozar. Con su pollera colorada, ojo, ajá. Casi verdad número 4. Gobernación cortó la transmisión de Avándaro. Este punto está muy bueno e integra con la casi verdad número 5 el gran mito del rock mexicano. Es el centro chicloso de no solo la historia del rock de acá, sino de su personalidad, de cómo se entiende a sí mismo, de todo lo inherente a él. ¿Qué dice la historia oficial? Que el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro se transmitió en Radio Juventud. Ajá, eso sí pasó. Hubo patrocinios y toda la onda. Hasta se publicaron desplegados en periódicos como el Excelsior para que la banda escuchara la transmisión. Luego dicen que cuando Peace and Love tocaba We Got the Power, Felipe Maldonado, el vocalista, otros le cargan el muerto a Ricardo Ochoa, el guitarrista, se echó un chingue a su madre el que no cante. Eso también pasó, de hecho está grabado. Y luego dicen que en la Secretaría de Gobernación, acá en el Defectuoso, sonó una risa malvada, más o menos así. Mientras apretaban el botón rojo que desconectó la transmisión de Avándaro. Vale la pena preguntarnos, ¿el corte de gobernación es probable? Sí. ¿Es comprobable? No. El gobierno de Luis Echeverría sí ejercía presión sobre los medios y la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 también impedía, abro comillas, transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres. Fin de las comillas. Lo que no queda muy claro es quién cortó la transmisión. Va una cita. Nosotros fuimos los que cortamos, nadie nos cortó la transmisión. El gerente de la estación nos ordenó que ya eran muchas horas de transmisión y que ya podíamos descansar. Nosotros mismos fuimos los que dimos el final de la transmisión. Esto me lo contó Agustín Mesa de la Peña, uno de los locutores que Radio Juventud mandó para cubrir el festival junto a Jaime Marín y Félix Ruano. Puedes checar la entrevista completa en Rockin' Pop, la popularidad del rock mexicano de 1956 a 2006 en estaciones de Radio Top 40. Búscala así en Google. Aprovechando que Agustín Mesa de la Peña mencionó al gerente de la estación, vamos con él. También entrevisté a Ramiro Garza y me contó esto. Comenzó todo muy bien, la transmisión como a las 11 de la noche y como a las 3 de la mañana yo ya estaba muy cansado y me dormí. ¿Ramiro Garza se durmió? Entonces, ¿quién les ordenó a los locutores que estaban en Avándaro el fin de la transmisión?
Más allá de eso, ¿el corte decidido por la propia gente de Radio Juventud es probable? También. ¿Es comprobable? Tampoco. No hay forma de verificar que Ramiro Garza, director de Radio Juventud en ese entonces, hubiera estado jetón. Tampoco de que les hablara a los locutores para decirles que se fueran a descansar. De haber sucedido esto, estamos ante un acto de autocensura. Váyanse a descansar, ajá. Seguramente, si fue así, fue porque ya sabían la que se les iba a venir por haber transmitido la mentada de madre. Porque sí, después vinieron los despidos del personal de Radio Juventud involucrado en la transmisión de Avándaro. De hecho, el Excelsior sacó una nota sobre dichos despidos el 24 de septiembre de 1971, a tan solo unos días del festival. A más de 50 años, es difícil comprobar quién cortó la transmisión y por qué. Pero ¿a poco no le da más caché al rock mexicano eso de que la transmisión se la haya cortado el gobierno? Hasta aquí le voy a dejar por hoy. ¿Tú qué opinas? ¿Crees a pies juntillas estas casi verdades? O por lo menos ya te instalé el gusanito del ¿y si no? Si te late, me puedes escribir por Twitter, @HugoCoatl, HUGOKOATL. Te invito a escuchar la segunda parte de las 10 casi verdades en la historia del rock mexicano. Esto fue Atonal. Chido.